Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marité Gras. Vamos a dar inicio a la formación programada para el día de hoy. Damos la bienvenida en el nombre del Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana. Agradecemos su asistencia en esta sección de formación y el interés de seguir fortaleciendo sus capacidades en materia ambiental. En el marco de nuestra capacitación ambiental, nos complace presentar la formación Cómo manejar aguas residuales industriales, acceso a mercados y control de riesgos. Un programa diseñado para fortalecer la gestión de las aguas, optimizar los cumplimientos normativos y mejorar el posicionamiento frente a clientes, auditorías y mercados cada vez más exigentes. Contamos con la presencia de nuestra directora Cesarina Aquino y nuestro presidente César Antonio Vargas Pimentel. Para esta jornada contamos con la participación del ingeniero, el especialista químico Carlos Acosta, que tiene más de 10 años de experiencia en el tratamiento de las aguas y efluentes industriales. Asimismo, se desempeña como catedrático en esta área en la Universidad de la UNPU y la Universidad Central del Este. Es importante mencionar que queremos, antes de dar el paso al señor Cándido, indicar algunas de las pautas para lo que es la logística. Por favor, colocar todos sus micrófonos en silencio. En su perfil deben colocar nombre e institución a la cual pertenecen. Y por último, todo el transcurso de la formación pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat para finalmente ser contestadas al final de la presentación. Sin más preámbulo, damos paso al ingeniero Cándido Acosta para el inicio de esta sesión. Allí. Bien, buenas tardes para todos. Es un placer para mí estar presente en esta tarde y más compartiendo temas tan cruciales e importantes como el manejo de las aguas residuales. Realmente este tema a lo largo de mi carrera profesional se ha convertido en mi principal pasión y por tanto he dedicado tanto tiempo al estudio y al trabajo en este tipo de temas. Como reza digamos que la idea principal del, del, del tema de la capacitación, eh, el manejo de las aguas residuales de una manera eficiente y responsable, da bastante beneficios. Más adelante los vamos a ver porque son importantes. Y bueno, vayamos inicialmente al contenido de cuáles son específicamente las cosas que vamos a estar viendo. Vamos a trabajar en dos sesiones, una en el día de hoy, que va a ser de 1 hora y tantito, que va a tener una primera parte, eh, que consiste en ver conceptos básicos de las aguas residuales, algo de parámetros físico-químicos, algunas características o caracterizaciones, mejor dicho, pero también vamos a ver los impactos ambientales generados por las aguas residuales de diversos tipos y más enfocados en la parte de aguas residuales industriales. Por último, ya al final de la jornada del día de hoy, entonces estaremos viendo los conceptos básicos sobre las plantas de tratamiento de aguas residuales y aspectos técnicos y económicos de ellas. Y ya para mañana, en una segunda parte, sí entraríamos más específicamente en la parte de tecnologías para el tratamiento de las aguas residuales.
Y bueno, iniciemos inmediatamente, pues, eh, con la parte de conceptos básicos y tomar en cuenta que el agua es, digámoslo de una manera muy clara, uno de los recursos, si no es el más importante, es uno de los más importantes. Pues porque, claro, la vida como nosotros la conocemos eh, no pudiera existir como sin la existencia de agua, si no tuviese agua. De hecho, nosotros estamos compuestos por un gran porcentaje de agua. Y bueno, imagínense, si el agua es vida para los seres que habitan esta tierra, eh, entonces imagínense para lo importante que también es para la industria y para las actividades que nosotros desarrollamos. Eh, de hecho, está ligado desde principios de nuestra historia como raza humana, como civilizaciones, está ligada el agua y la disponibilidad de agua de buena calidad en disponibilidad al desarrollo de los pueblos. Los pueblos normalmente se colocaban cerca de fuentes de agua de buena calidad y en función de eso entonces desarrollaban todas sus actividades. Todavía esto si bien es cierto que hemos avanzado muchísimo, pero y que estamos acompañados de una inmensidad de variedad de tecnologías, todavía esto sigue verificándose. Y bueno, y lo podemos ver en la industria como la conocemos en el día de hoy. Y por ejemplo, yo cito, o digamos mejor dicho, que yo reto a mis estudiantes en la universidad específicamente en la parte de tratamiento de aguas residuales, a que piensen en una industria que utiliza cero agua o que no utiliza agua para sus operaciones. De momento pudiera ocurrirse una u otra, pero al final la industria está compuesta por personas y las personas, aunque sea, hacen actividades de higiene, se lavan las manos y demás cosas dentro de las instalaciones de la industria y por tanto, tarde que temprano se va a necesitar agua. Pero también existen muchísimos procesos y compañías que utilizan el agua como, o como materia prima o como servicio o como parte de su proceso. Y aquí, bueno, pues tengo ahí unas cuantas fotografías que lo indican. Si vemos desde la parte izquierda y superior, vamos a estar viendo, por ejemplo, aquí el lavado de frutas, vegetales. La agroindustria a nivel en general es digamos que un rubro que consume bastante agua potable y por tanto genera mucha agua residual. Pero también si vamos a los servicios de generación de vapor, lógicamente aquí el vapor es una forma del agua y para poderlo producir se necesita agua y de muy alta calidad, pero también para el enfriamiento. Si bien es cierto que hay muchos lugares en los que se utilizan otras especies diferentes al agua para hacer enfriamiento, pues el más común y el más económico suele ser el agua. Y por tanto se necesita también agua de muy buena calidad. Pero también para hacer operaciones tan complejas como la absorción. En destilería se utiliza muchísimo vapor y muchísima agua. Entonces, volvemos y caemos al principio básico a partir del cual comenzamos. El agua como tal es un bien, un recurso extremadamente importante para nuestra sociedad. No solamente como bien vital, porque usted puede, agrego aquí el dato de que usted puede durar incluso más de 5, 7, 9, incluso hasta una semana y media o más sin ingerir alimentos sólidos, por ejemplo, pero sin consumir agua, a los pocos días ya no puede subsistir. Entonces, sabiendo esto y la importancia del agua y del consumo de agua potable de buena calidad, eh, hay que tomar en cuenta que una vez se consume agua potable, se utilizan los procesos. Entonces, este es, digamos que lo que da pie a que se produzcan las aguas residuales. Y bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Qué se pueden considerar como aguas residuales y qué no?
Bueno, pues una de las definiciones más aceptadas normalmente es que el agua residual es aquella que ha sido utilizada en alguna, digamos que en alguna actividad antrópica y que por haber sido utilizada, entonces ha cambiado sus características tanto físicas como químicas como microbiológicas. Es decir, la identidad del agua que se consumió y se utilizó luego de haber sido usada en las actividades antrópicas, pues entonces ha sido cambiada. Y esto eh, normalmente se suele llamar contaminación si afecta de manera negativa, sea a los seres humanos, a los ecosistemas, a, a cualquier tipo de seres vivos, las plantas, e incluso una de las últimas, uno de los últimos conceptos, la afectación a las propiedades. Si afecta seres humanos, seres vivos en general, de manera negativa, y también las posesiones, entonces puede considerarse como contaminación. No necesariamente tiene que afectarlos negativamente a todos, sino que con uno de estos que he mencionado que afecte o que importante, puede ya considerarse como agua contaminada. Y bueno, pues el agua residual, aguas contaminadas, aguas usadas, como deseen llamarlas, eh, se han estudiado a lo largo del tiempo desde, bueno, pues desde la ilustración, podemos decirlo, eh, en la antigua Inglaterra, por ejemplo, que es donde mayor eh, el agua residual se volvió un problema de salud pública, porque a medida que la ciudad, específicamente la ciudad de Londres, iba aumentando, no se tenía una manera de sacar esas aguas contaminadas, hasta el punto de que se le volvió un problema de la salud pública. Entonces, a lo largo de la historia, es por esto que digo que al ser un problema y un problema bastante importante, la ingeniería empezó a generar, a producir soluciones para este problema. Y bueno, para poder generar las soluciones, pues hay que estudiarlas. Todos estos estudios han generado, pues, clasificaciones de las aguas residuales. Y la primera clasificación de ellas, en la cual me quiero referir, es el agua residual de tipo doméstica. Y bueno, pues las aguas residuales de tipo domésticas la podemos encontrar en hogares, en las residencias. Son fruto de actividades convencionales, actividades comunes que usted y yo realizamos en nuestras casas. Y bueno, pues usted se lava las manos, genera aguas residuales. Utiliza la lavadora, genera aguas residuales. Todas esas actividades que tienen consumo de agua, pues generarán aguas residuales. Y entonces, estas aguas residuales domésticas, a su vez, han sido clasificadas en dos tipos, en dos grandes tipos, negras o aguas negras directamente. ¿Y qué las diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia mayor entre ambas? Bueno, pues que las aguas residuales grises tienen componentes tensoactivos, jabones, son aguas de lavado, aguas de ducha, aguas que no tienen un componente fecal importante o que no tienen un componente de residuos o de desechos humanos que apreciable. En cambio, las aguas negras, sí, principalmente su característica principal es esta, que su contenido de residuos o de desechos humanos es bastante importante. De modo que, pues, la principal contaminación venga de ahí. Y que más adelante vamos a ver las características de cada una de ellas, pero específicamente se van a encontrar muchísimos microorganismos con una carga microbiana altísima en las aguas negras y mucha carga orgánica.
Por otro lado, están las aguas residuales industriales. Y bueno, pues aquí es donde entra realmente una de las mayores dificultades de la ingeniería del agua. Y porque, si bien es cierto que más adelante vamos a ver que las aguas residuales domésticas pudieran tener un parecido, pero las aguas residuales industriales no. Entonces, aquí partimos del mismo principio, pues son aguas utilizadas en actividades antrópicas, pero eh, con el componente industrial. Y bueno, las actividades industriales generan de productos químicos, elaboración de productos de consumo masivo, pero también productos a granel y muchísimas industrias que, claro, si nosotros miramos a nuestro alrededor, la mayoría de las cosas han sido producidas en una industria, si no todo, o sea, prácticamente todo, desde la pintura que recubre las paredes de la casa hasta las varillas que están dentro del hormigón que forma las paredes de nuestros hogares, la ropa que llevamos colocada sobre nosotros, ha sido producida en una industria. Y, y, y volviendo al tema del agua residual, que no son homogéneas, no son uniformes. Cada industria produce un producto distinto y por tanto las características de esas aguas residuales también van a lo que esas industrias producen o lo que ese proceso produce. Por ejemplo, si es un proceso de minería, pues lo más probable es que esas aguas lleven muchos minerales, tierra, arena, metales pesados, restos de los mismos metales que se producen en la minera o que se recolectan en esa minera. Eso por ese lado, pero también si vemos aguas de mataderos, ahí va a haber mucha sangre, pelos, residuos orgánicos y demás. Y por tanto, por esta característica, es que las aguas residuales industriales tienen todas una solución en particular. Incluso tengan capacidades parecidas, pero características diferentes. Pueden parecerse un poco, pero muchas veces, y la mayoría de los casos, por experiencia, puedo decir que aunque se parezcan en algunos parámetros, pues la mayoría, muchos de ellos pueden ser muy diferentes. ¿Por qué? Pues la materia prima puede ser distinta. Los servicios pueden ser distintos. La calidad de agua potable puede ser distinta. Y muchísimos otros factores implican para que la calidad de agua residual industrial no tratada pues sea distinta de un site a otro. Y por eso, al final, cada planta de aguas residuales tiene una solución particular para cada problema industrial, de aguas residuales industriales. El que le diga a usted que tiene una solución uniforme o una solución única para todas las aguas residuales, usted puede decirle abiertamente que no le está hablando verdad. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de planteamientos. Por otro lado, están las aguas residuales municipales. Y bueno, pues las aguas residuales municipales son una conjunción en una ciudad de varios tipos de agua. Y ahí usted va a encontrar, pues, industrias, va a encontrar residencias, va a encontrar hospitales, escuelas, hoteles, que, bueno, pues todas ellas tienen características de las aguas extremadamente distintas. Y eso pues lleva a que el tratamiento también sea contemplado, las soluciones, mejor dicho, para descontaminar esta agua, sea únicamente domésticos o para una agua pues de una cervecería. Entonces, hay que tomar en cuenta esto al momento de que nos enfrentamos a este tipo de problemas. Por otro lado, también este agua de tipo
municipal pudiera en algún momento tener un componente pluvial. En nuestro país, este tipo de situaciones teóricamente no deberían darse, pues porque hay un reglamento del Ministerio de Obras Públicas que prohíbe que el agua pluvial vaya por los mismos conductos del agua residual eh, sanitaria o agua residual doméstica o parecido. Y por tanto, en el caso hipotético de que tengamos una planta al final del alcantarillado, no debería llegar con todo lo que le he mencionado, más un componente pluvial. En otros países cuyos alcantarillados tienen muchísimos años y que inicialmente se contempló bajo este concepto, pues sí, ya pues eh, cambiar eso pudiera equivaler a una inversión extremadamente alta y romper la ciudad en muchísimos puntos. Y bueno, pues eh, se opta por seguir trabajando de esa manera y pues se tienen soluciones para trabajar con agua residual doméstica, comercial, municipal en general, con un componente pluvial. Um, y bueno, pues puede tener este agua una composición muy variada y esa composición variará de acuerdo al volumen predominante. Si es una zona industrial en la que hay pocas viviendas, entonces ahí los componentes que van a prevalecer pues son de tipo industriales, contaminantes de tipo industriales. Si es lo contrario, entonces serían domésticos. Va a depender siempre la carga contaminante, qué cantidad de contaminación tiene y el tipo de contaminación. Fíjense, existe, yendo a la parte de las aguas, porque hasta el momento hemos visto el problema, sabemos que las aguas residuales son un problema y hay que resolverlo, lógicamente. Ahora bien, ¿cómo son esos problemas o qué características tienen que se mide? ¿Cuál es la identidad, mejor dicho, de esos problemas? Y bueno, pues la contaminación a nivel general se mide a partir de parámetros. Y bueno, pues estos parámetros eh, suelen ser físicos o de origen o de orden químico también o de orden microbiológico. Me gustaría empezar hablando de estos parámetros o características físicas que suele tener el agua, que bueno, pues que no solamente que la definen como agua residual, porque al final son parámetros todos y son valores, pero que te pueden dar a ti idea de una contaminación de una manera bastante rápida. Y bueno, pues uno de los parámetros estrellas, o digamos que nos dan una idea rápida de si el agua está o no está contaminada, pues son los sólidos suspendidos totales. Estos que yo coloco aquí arriba. O los SSTs. Bueno, básicamente tomar en cuenta que si vemos esta imagen que yo tengo aquí colocada de un frasquito que tiene un montón de partículas en el interior que se mantienen no flotando, porque flotando sería aquí en la superficie, sino que se mantienen suspendidos en el agua. Pues bueno, ese a esas mismas partículas totales. Y bueno, pues ¿cómo yo me puedo dar cuenta si un sólido es o no es suspendido? Pues yo tomo el agua y la filtro por un filtro de 1.5 o 2 micrómetros. Un poro bastante pequeño, ¿verdad? Y lo que se queda retenido en ese filtro, pues podemos llamarlo como sólidos suspendidos totales. Y a partir de eso, entonces, y a partir de la concentración, porque vamos a ver más adelante que de acuerdo al agua residual hay una
característica específicamente de este parámetro, entonces yo puedo decir si está o no está contaminada. Y en contraposición a esto, a estos sólidos, pues los sólidos disueltos son los que usted, luego de haber filtrado, retira por el otro lado, luego en el agua ya filtrada. Entonces, la característica más básica o más fácil de poder reconocer cuáles son sólidos con el tamaño del poro. Y usted dice que los sólidos suspendidos totales son mayores o igual a 1.5 micras y los sólidos totales disueltos entonces son menores a 1.5 micrómetros. Y esa sería la principal característica de este tipo de contaminantes. Pero aparte de esos sólidos, pues entonces hay otros tipos también que son importantes verificar en las aguas residuales como parámetros físico-químicos de interés. Y son los sólidos sedimentables, pues los sólidos que no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando usted tiene agua se van al fondo. Y bueno, pues esos sólidos que se van al fondo prácticamente que inmediatamente o en un corto tiempo, media hora o 45 minutos, en el caso extremo una hora, pues entonces esos sólidos pueden ser llamados como sólidos sedimentables. Eso con respecto a los sólidos. También hay otro tipo de, tanto en ello, por el detalle y tanto por el tiempo, pero también están los sólidos volátiles, los sólidos fijos y los sólidos totales. Con respecto a la temperatura, toca decir que el agua se contamina por energía también. Y uno de, de los indicativos de que hay presencia de una alta temperatura. Entonces, los ecosistemas son muy susceptibles a cambios bruscos de temperatura. Un agua que ande por 40, 50 grados Celsius, pues es un agua y más allá, un problema ambiental. Pero también está el color, que normalmente las contaminaciones por color son presencia de compuestos orgánicos solubles coloreados de uno u otro. En otro orden, también están los parámetros meramente químicos. Y con esto, con esto sí me gustaría detenerme un poquito y poder ampliar de manera directa, lógicamente, sobre ellos por la importancia que tienen. Y aquí tenemos dos de los protagonistas que no son contaminantes, sino que son indicadores de contaminación. Y son indicadores de contaminación de tipo orgánica, sea biodegradable o no. Ahora vamos a ver. Y tenemos principalmente el acrónimo, eh, vamos a iniciar con el otro. Tenemos el acrónimo DQO. ¿Y qué significa eso? Bueno, pues demanda química de oxígeno. La mayoría de los textos definen esto como pues el oxígeno necesario que necesita una muestra de agua o que necesita el agua para oxidar el material orgánico, biodegradable, perdón, y no biodegradable, en presencia de químicos. Y el DBO5 es prácticamente la misma definición, pero aplicada a microorganismos. Es decir, es la cantidad de oxígeno que van a requerir microorganismos para poder degradar el material orgánico biodegradable. Se preguntarán algunos que por qué tiene un 5. Bueno, pues esto viene de que el análisis para poder realizar este parámetro, para poder obtener la concentración de este parámetro, dura 5 días. Básicamente se hace un cultivo, se prepara un cultivo
de microorganismos y se alimentan con el agua residual y se le dan condiciones de aireación y demás. Y al final, pues, bueno, se va midiendo el oxígeno disuelto. ¿Y cuál es el DBO? Que de una manera indirecta te da una idea de qué contaminación orgánica biodegradable tenemos en la muestra de agua. Pero aparte de eso, también tenemos los y muchísimos otros más que ya no serían macronutrientes, sino micronutrientes, pero que también representan contaminantes. Para las plantas son nutrientes y estos no los necesitamos porque generan un impacto ambiental extremadamente fuerte. Más adelante vamos a ver, cuando estemos hablando de los impactos ambientales, cuál sería el agravante principal generado por nutrientes. En otro orden también el pH, que es creo que un parámetro muy conocido a nivel general, que es el grado de acidez o alcalinidad de una muestra de agua. Y bueno, pues es importante tener la idea de los niveles de pH, pues muchísimos organismos, su vida depende de que si el pH está en un nivel o en otro, pues simplemente pudieran dejar de existir. Pero aparte de esto, y que no están aquí en la presentación, pero sí hay que tomar en cuenta una serie de contaminantes que son, si lo comparamos con contaminantes orgánicos, los nutrientes y demás, son relativamente jóvenes en su estudio y son los denominados contaminantes emergentes. Pues los contaminantes emergentes son simplemente residuos de fármacos, drogas de abuso y demás cosas que los seres humanos y los animales consumen y que son eliminados a través de la orina. Me refiero a productos químicos. Y bueno, para nosotros pueden ser muy beneficiosos porque son relajantes musculares, calmantes de dolores y muchísimas aplicaciones que tienen los fármacos, pero cuando estos residuos o contaminantes llegan a fuentes de agua, entonces el impacto generado puede ser muy, muy duro, pues van desde disruptores de los sistemas endocrinos de los peces hasta generar mutaciones, producir hermafroditismo en algunos organismos y ese tipo de cosas que, bueno, que eh, representan un impacto ambiental extremadamente fuerte. Y esto, hay algo importante que debemos tomar en cuenta, pues la mayoría de sistemas de tratamiento convencionales, en muchos casos, no están diseñados para lidiar con este tipo de contaminantes. Es decir, que el contaminante entra a los sistemas de tratamiento, presente en los desechos humanos y demás, en el agua residual doméstica, entra al tratamiento de agua residual, concentración o una concentración disminuida, pero no en la eficiencia que se desearía, no muy apreciable. Entonces, todavía el problema, luego de haberse tratado de los contaminantes emergentes, persiste. Y eso llega a las fuentes de agua y afecta de manera negativa a los seres vivos. Por otro lado, están los parámetros microbiológicos, pues ahí tenemos eh, 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 los tristemente célebres producen muchísimas enfermedades que tienen que ver con enfermedades estomacales y pueden generar incluso en enfermedades muy, muy difíciles de tratar y hasta muerte si no se tratan a tiempo. Pero también hay bacterias de diversos tipos, pero hay virus. En algunos países, cuando estábamos cercanos bueno, en los años de que teníamos COVID circulando entre nosotros, pues algunos países se hacía análisis de COVID, de presencia de COVID en las aguas residuales. Y en algunas ciudades en España, pues descubrieron brotes por eso.
Pero también hay parásitos que afectan de manera negativa a la ciudad, la salud, perdón, de los seres humanos y de animales. Entonces, eh, los parámetros microbiológicos que lleva, pues es extremadamente necesario. Aquí podemos ver en la siguiente slide características de tipos de aguas residuales. Entonces, aquí, si notamos del lado izquierdo y arriba, vamos a ver que, bueno, pues las aguas residuales domésticas tienen estas características. Y yo he colocado una sola tabla, pues porque aunque las aguas residuales domésticas producidas en los hogares, pero sí son parecidas. Es extremadamente difícil que usted encuentre un agua residual doméstica con un valor de DQO en 5.000 o en 6.000 o en 10.000, porque no hay forma de hacerlo a menos que exista un componente industrial. Y bueno, pues por esta razón, muchas veces algunos diseñadores toman parámetros teóricos para hacer sus diseños de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Yo recomiendo siempre hacer los análisis del lugar. En algunos casos extremos en los que algún proyecto habitacional que todavía no está habitado o que está en fase de construcción y se necesitan los diseños de ingeniería básica y demás, eh, pudiera servir de manera orientativa con el compromiso de luego afinar esos números, porque, o sea, diseñar de una manera teórica no siempre es lo más favorable. Eso por el lado de las aguas residuales domésticas, que tienen estas características. Pero si nos fijamos en las características de las aguas residuales industriales, como decíamos al inicio de mi presentación, van a ser totalmente distintas en muchísimos parámetros. Y si desean, agarremos primero pues que el DBO, este que está aquí, a ver, este que está aquí, el DBO. Y aquí tenemos tres aguas o tres tipos de aguas distintas. Tenemos las aguas provenientes de mataderos, aguas provenientes de cervecería y aguas provenientes de fabricación de enlatados o de vegetales enlatados. Y vamos a poder darnos cuenta que, por ejemplo, el mayor valor de DBO de los mataderos, es decir, donde hay mayor contaminación, tiene 32.000 miligramos por litro o 32.000 ppm. Es una barbaridad. Si lo comparamos con el agua residual doméstica, fíjense cuánto tiene, pues 200. Eso es muchísimo. Si lo comparamos con el agua residual doméstica, claro está. Pero si vemos la cervecería, pues la cervecería ronda en 1.200. Esto nos ayuda a nosotros a seguir entendiendo el por qué yo ahorita mencionaba de que las aguas residuales industriales son casos únicos, que hay que estudiarlos bajo una única solución. Bien, entonces, eh, comprendido, o mejor dicho, mencionado las características principales del agua y algunos parámetros, me gustaría que veamos un poco de lo que regula este tipo de parámetros y realmente lo que legalmente decide si estás contaminando o no estás contaminando. Pues bueno, nosotros tenemos actualmente el Reglamento Técnico Ambiental sobre control de descargas en aguas superficiales, alcantarillado sanitario, aguas costeras. Esto nace como una resolución del año 2023
el mes de noviembre. Pero esto no es nuevo, sino que nosotros venimos desde el año 2003 con, con, una, con la primera normativa, que era en ese momento se llamaba norma de control de descargas y demás. Había una para control de descarga y una para calidad de agua. Pero luego en el 2012 se hizo un update de esa normativa y ya esta que tenemos aquí es la más reciente y tiene varios aspectos importantes a tomar en cuenta, pues ha incluido la calidad de agua ambiental, o sea, calidad de fuentes de aguas superficiales y calidad de aguas costeras. La ha incluido dentro de esta misma norma, que en normas anteriores pues estaba separada. Y aparte de eso, pues tiene básicamente los mismos parámetros que tenían las normas anteriores, más algunas modificaciones que se han hecho en algunos errores que tenían las normas anteriores. Y también tiene los parámetros de reutilización. Son parámetros muy básicos, pero aquí realmente la reutilización a nivel general no es tan... No, se ve en algunas industrias, porque sí en algún momento he tenido la oportunidad de tener contacto directo con sistemas de reutilización de agua residual industrial. Y eso es dificilísimo, en verdad, pero sí se logra. Y aquí hay compañías muy dedicadas que están trabajando con eso. Entonces, lo que sí me gustaría es eh, mostrarles de una manera muy rápida eh, cómo se ve la norma, pues porque es importante conocerla y más si usted tiene si usted tiene un efluente en el lugar donde trabaja, bueno, que necesita cumplimiento ambiental, pues entonces usted debe dirigirse directamente a, a este reglamento. No vamos a entrar en detalle en el tema de la teoría y demás, que eso ustedes lo pudieran revisar en algún momento. Pero aquí, por ejemplo, la tabla 1, que tiene que ver con el agua residual municipal eh, y su cumplimiento, ¿verdad? Aquí lo pone en función de los habitantes equivalentes o de la carga contaminante, pero también la pone ahí a aguas subvertido, a aguas residuales superficiales y la pone a aguas residuales, perdón, a aguas o a fuentes de aguas costeras, y fuentes de agua superficiales en la tabla anterior. Me he enredado un poquito, disculpe. Eh, por otro lado, también tenemos aquí la tabla de vertido al alcantarillado para aguas residuales industriales. Esto es para aguas residual, para industrias que tienen acceso al alcantarillado y que en teoría debería ese alcantarillado llegar a un sistema de tratamiento. Y por último, con respecto a las aguas residuales y sus parámetros, entonces pues tiene una guía general y, y también específica por industrias en las que de acuerdo a la industria en la que, de la que usted tenga el efluente, pues entonces se va a ajustar a cada uno de los parámetros. Vienen cervecerías ahí, por ahí deben estar curtidos. No se está viendo. Wow. Pues que he hecho mal. Sí, se ve correcto en la presentación. No, no, yo digo es porque yo estoy El presentando la reglamento, se ve el reglamento. reglamento. No se ve, no se vio. El reglamento sí, pero la diapositiva, no. Ah, vale, vale. Es que yo estaba presentando eh, las tablas y pido disculpas porque entendía que se iba a ver. Eh, pero no sé si tenemos oportunidad de presentarla. Sí, sí, por eso fue que no se vio. Entonces, disculpen, vamos a hacerlo de una manera muy rápida para, para que lo podamos ver. Vamos a ponerlo aquí en el entire screen. Entonces, ahora sí se ve. Ok, sí. Lo que yo les mencionaba era
voy a ir un poquito más rápido y pido otra vez disculpas porque nos retrasamos un poquito. Entonces, la tabla 1, aguas residuales municipales a fuentes de aguas superficiales. La tabla 2, lo mismo, pero aguas costeras, agua residual municipal, aguas costeras o agua del mar. Por otro lado, las aguas residuales al sistema de alcantarillado, que mencionaba que ese sistema de alcantarillado debería ir a un sistema de tratamiento municipal. Si se fijan, estas características se parecen bastante a las características o a la caracterización de agua residual doméstica que yo puse hace un momentito. Y lo último que les mencionaba era la guía para el vertido de aguas residuales industriales. Esto es lo que cada quien debe cumplir. Entonces, hay una guía general si su industria no aparece dentro del listado, pero también hay industrias específicas, aceites y grasas, acabados metálicos, azúcar, bebidas gaseosas, beneficios del café, hay también las destilerías, las cervecerías y demás, tienen que ajustarse a la tabla que le corresponde para poder obtener el cumplimiento de sus efluentes. Bien, ok. Entonces, vamos otra vez a llegar. Aquí era que estaba. Ok, ahora sí. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Ok, vale. Entonces, lleguemos a los impactos ambientales de cada uno de los, mejor dicho, voy a presentar algunos impactos ambientales que he podido recopilar a lo largo de varias experiencias que he tenido y también, bueno, pues cosas que uno lee, que uno ha visto. Igual, hay muchas de estas cosas que salen en las noticias, pues eh, por eso es necesario tener siempre presente lo que esto puede generar. Y bueno, pues vamos de izquierda a derecha, en la parte de arriba. Aquí se ve, pues, en la parte izquierda, de arriba y abajo, se ven, pues, mortandad de peces. Esto, pues, puede producirse por muchísimas causas. Una de las causas más comunes, pues, es la falta de oxígeno disuelto, pues, peces y organismos que respiran con el oxígeno disuelto del agua, pues simplemente se asfixian y lo que hacen es que, si tarde que temprano, pues morirán. Y todo esto que ustedes ven aquí, que parece pues eh, virutas de algo, pues son pececitos muertos. Ese es un caso de aquí, de República Dominicana. No sé si recuerdan una barcaza en Barahona, que bueno, la asociaban a esta mortandad de peces. Al final no quedó a nivel mediático como tan bien definido si eran ellos o no. Y bueno, pues esto es uno de los principales problemas ambientales que se pudieran generar. Pero claro, la mortandad de peces no solamente se da por déficit de oxígeno disuelto, que puede ser también provocado por un alto DBO y DQO, lo que hablábamos ahorita. También por alta temperatura pudiera generar una mortandad de peces, pero también productos químicos tóxicos vertidos sin ningún tipo de tratamiento también pueden generar mortandad de peces. Lo que yo le mencionaba ahorita, el pH, eso también lo puede matar. Entonces, hay que tomar en cuenta que esto, el único responsable en la mayoría de los casos es el ser humano con sus actividades que han sido mal gestionadas o de una manera irresponsable gestionada. Entonces, lo que abogamos es que, y desde nuestra práctica profesional y les invito a que desde su práctica profesional también sea ese su enfoque, a proteger los recursos que nosotros tenemos. En el centro vamos a ver un agua contaminada, pues aparentemente con residuos de hierro o con agua
residual proveniente de minería, que suelen tener ese tipo de colores. Y bueno, pues ese río, luego de esta contaminación, ahora mismo está en recuperación, de acuerdo a los informes. No recuerdo ahora el nombre del río, pero ha sido un proceso bastante lento y largo para poder llegar a donde se ha encontrado. Y ese río murió prácticamente. Arriba de la derecha, la célebre presa de Atillo, pues mírenla cómo está o cómo ha estado. Esto es un proceso que digamos que es una consecuencia de muchas veces algo en mitad, bueno, prácticamente antrópico, porque el mayor aportador, no digo en el caso específico de la presa de Atillo, porque no sé la causa principal, pero de los principales contaminantes que se aportan para que esto se genere son los fertilizantes, que son ricos en nutrientes. Y este fenómeno, que no se lo he mencionado, se llama eutrofización. La eutrofización, pues, es el crecimiento desmedido de las algas. Y claro, esto es un problema bastante grande porque entendemos, bueno, pues esos crecimientos de vegetales y probablemente no genere nada. Pues sí, porque esos vegetales, a medida que avanza en su desarrollo, algunos morirán. Y esos que van muriendo, pues entonces, ¿qué van a hacer los microorganismos que están en el agua? Pues se lo comen. Y al comérselo, pues muchas veces consumen el oxígeno y los otros microorganismos pues no pueden vivir. La eutrofización es uno de los problemas ambientales más serios que se viven a nivel mundial. Y bueno, la causa está bastante identificada. Aparte de eso, esta presa tiene una carga importante de metales pesados, níquel, se ha encontrado incluso cromo total en esta agua, pues fruto de muchísimas actividades industriales, mineras, que de una u otra manera terminan aquí. Por otro lado está debajo y a la derecha nuestro señor Río Sama. Pues esto tampoco podemos negar que tiene que ver muchísimo ese crecimiento desmedido de plantas acuáticas con lo mismo de la eutrofización. O sea, tenemos ahí una cantidad de nutrientes excesivas combinado con una cantidad alta de materia orgánica y eso a las plantas pues le fascina. Aquí yo he colocado un listado de impactos ambientales a nivel global que han sido, digamos que muy mencionados y muy famosos. También he colocado nacionales como el río Sama, el río Jaina, en Samaná también alguna que otra cosa. Pero, por ejemplo, yendo a nivel internacional, la contaminación del río Ganges es algo que está y tiene mucho tiempo fuera de control, pues a lo largo de ese río hay muchísimas industrias que vierten sin control. Y bueno, aparte de eso, ellos tienen costumbres de incinerar a sus muertos sobre ese río. Y bueno, ahí habrán cadáveres en descomposición, muchísimos. De igual modo, hay algunos, este no se ha resuelto, pero hay algunos que sí, como en el caso de Japón, ya tienen alguna solución en Alemania y demás cosas. Países en los que, bueno, países de la Unión Europea son los que, y asiáticos delanteros son los que han ido resolviendo sus problemas, porque tienen y destinan fondos tanto para la investigación como para resolver este tipo de problemas. En Latinoamérica, si ustedes se fijan, la mayoría de los problemas que hay aquí citados o son latinoamericanos o son de África, que son países que dedican un poco menos de recursos a este tipo de cosas. Entonces, fíjense, todas estas cosas que yo he dicho con respecto a los impactos ambientales vienen a formar parte también de la importancia del por qué las aguas residuales deben tratarse. ¿Por qué hay que tratar eso? Bueno, pues lo que hablábamos anteriormente de los impactos ambientales, medio ambiente. Nosotros, si
vamos a operar, si vamos a desarrollarnos, si vamos a utilizar los recursos naturales de un medio, pues es necesario promover la sostenibilidad, promover que las futuras generaciones puedan también aprovechar esos recursos y que la misma industria pueda seguir trabajando con esos mismos recursos sin atrofiarlos. También está la parte de responsabilidad social, pues una compañía o, que maltrate el medio ambiente, que tenga recursos, que residuos fuera de normativa, que contamine. Si la población sabe eso, ya como tenemos la información que corre con tanta velocidad, ya pues eh, la población suele tachar ese tipo de compañías y se lo piensa dos veces antes de comprarle. Por otro lado, también la protección de los ecosistemas, que va muy ligado a la parte de medioambiental, la protección del recurso agua, que también va en ese mismo tenor, y la prevención de sequías. Esto, bueno, pues eh, conservar el recurso agua, pues genera una mayor disponibilidad del recurso y bueno, pues cuando hayan sequías va a ser muchísimo más fácil enfrentarlas. Pero claro, esto suena bastante bien a nivel teórico y bueno, y a nivel medioambiental y eso está bastante bien. Pero ¿y a nivel económico? ¿Por qué es importante pues que se traten las aguas residuales? Uno de los factores principales es, bueno, pues evitar que los gobiernos o el gobierno, el Ministerio de Ambiente o a quien le competa la autoridad te multe. Y bueno, pues la ley 6400 en los artículos 186, 183 y varios más cita que, bueno, que las multas por incumplimiento en invertimiento irían desde un cuarto de un salario mínimo hasta 10.000 salarios mínimos. 10.000 salarios mínimos de la actualidad es un montón de dinero. Y no quedaría chévere que a ti te muerten como que por 20 o 25 millones de pesos. O sea, eso es una salida de dinero innecesaria que con una inversión menor probablemente se pudo haber resuelto. Pero también evitar reclamos por parte de las comunidades. Pues fíjense, eso también puede desencadenar en multas, en demandas y demás. Entonces, aquí, como tenemos muchas veces un ordenamiento territorial eh, casi que nulo, por no decir que no hay, pero tenemos muchas oportunidades en ese aspecto. Usted tiene una industria y 10 años adelante, esa industria está sola el día de hoy y 10 años más adelante, pues una población que nadie controló, pues coloniza alrededor de la industria. Y eso, o sea, las actividades que se hacían anteriormente, que se siguen haciendo, hace un tiempo atrás, pues a las personas no les molestaban porque no habían, pero ya sí es una molestia. Y bueno, en otro orden también, disminuir la complejidad en el tratamiento del agua potable también es un aspecto económico importante, pues si tú ensucias y te mantienes contaminando el agua que tú tarde que temprano vas a utilizar, pues entonces te está disparando en un pie, pues tú vas a tener que incurrir a medida que avanza el tiempo en tecnologías más caras, más intensivas, para poder acondicionar el agua a la calidad de tu proceso. Y eso conlleva a veces poco dinero, pero a veces mucho dinero. Eh, También algo que se me olvidaba agregar y, y, y en la parte turística también es importante mencionar, pues si tú como empresario turístico o encargado de una empresa turística o lo que sea que tenga que ver con, con un hotel que, bueno, pues que tiene vertidos, o un hotel o cualquier empresa turística. Tenemos que recordar que las empresas turísticas en su mayoría viven de los recursos naturales. Y devolviéndonos a la parte ambiental, que nos repercute en una parte económica, entonces ahí es donde está, digamos que el problema, pues estamos matando la gallina de los huevos de oro cuando contaminamos el mismo medio ambiente del cual vivimos. Y muchas veces esto, como
sucede de una manera tan lenta, no es tan apreciable, pero muchas veces estos problemas se logran apreciar ya luego de que es casi irreversible o tenemos un problema mayúsculo que ya ha trascendido todos los medios y demás cosas. Por último, ya prácticamente para acabar con este último acápite, eh, la parte 3 sería las plantas de tratamiento de aguas residuales. Y esto atendiendo a que ya vimos qué es nuestro problema, a qué nos estamos enfrentando, las características del problema, cómo son, incluso estudiamos la identidad del problema. Ahora bien, ¿cómo yo resuelvo ese problema? Para resolver ese problema, perdón, hay dos maneras básicas. Una, o tú reduces la producción de aguas residuales de modo que tus vertidos sean cero, o de modo que el agua que tú viertes tenga unas características tan poco contaminadas o tan poco contaminantes que no sea necesario su tratamiento, o simplemente colocar una instalación industrial que descontamine ese agua residual que por tus actividades, por las actividades que se hacen en esa industria, pues ha ganado contaminación. Y es casi siempre menos difícil tener que producir el agua residual y tratarla, pues porque con la tecnología que tenemos al día de hoy es, por no decir imposible, pero es bastante difícil e incómodo lograr el Zero Liquid Discharge con la tecnología que tenemos. Habrán algunas plantas, ahora mismo quizás no me llega a la cabeza, pero es bastante difícil. Aquí, al menos en nuestro país, no conozco ninguna. Sí conozco muchas que hacen reutilización del agua y sus vertidos son pocos y vierten enorme, pero sí realmente no conozco una industria que utilice agua potable que sus vertidos de aguas residuales sean cero. Entonces, una planta de agua residual, una planta de tratamiento de aguas residuales, pues es una instalación industrial cuyo objetivo principal es básicamente disminuir las concentraciones de contaminantes. ¿Cuáles? Pues los que vimos anteriormente, DQO, DBO, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, color, todas esas cosas. Y básicamente son un conjunto de operaciones unitarias o procesos físico-químicos y microbiológicos que se combinan o que trabajan de manera aislada para poder lograr el cumplimiento de la normativa que anteriormente vimos, que es aplicable para nuestro país. Pues bueno, hay algunas compañías que cumplen con la normativa local, pero ese es el mínimo. Hay algunas otras compañías que trabajan en nuestro país que exceden esos límites permisivos, esos límites permitidos, perdón, porque tienen parámetros muchísimo más exigentes. Las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen contar con 4 procesos. Un pretratamiento en el que se eliminan sólidos grandes y sólidos sedimentables. Un tratamiento físico-químico que suele ser una sedimentación o una flotación en el que hay que agregar muchas veces productos químicos, que en la próxima sesión vamos a ver cómo se hace eso. Un tratamiento biológico o un tratamiento químico de oxidación del material orgánico biodegradable o no biodegradable, soluble o en porciones sólidas muy poco apreciables. Y también existe el tratamiento terciario que inicia con la desinfección y el acondicionamiento ya del agua para su reutilización. Entonces, esto como es una instalación industrial, pues hay muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta, tanto a nivel técnico como a nivel económico. Y lógicamente, al momento de diseñar estos sistemas o al momento
de obtener el diseño, ya que si usted no lo hace usted mismo, pues usted contrata a alguien que se lo diseñe, pues la persona que le diseñó, pues debe decirle, mira, pues estos sistemas no es que te van a desaparecer la contaminación, sino que te la van a cambiar de una forma poco manejable, como por ejemplo contaminación soluble, a una contaminación que está en estado sólido, forma de lodos, que ya es una forma más manejable. El objetivo es retirarlo del agua y ponerlo en otra manera. Eso es un aspecto técnico importante. Pero también, o sea, se tiene que ver cómo se miden los parámetros, o sea, ingeniería envuelta, y hay que darle seguimiento. No hay que medir los parámetros de calidad, tiene que ser operada y mantenida por personal calificado. Y bueno, pues todas estas cosas técnicas acarrean también aspectos económicos. El consumo energético se traduce en un costo en plantas de tratamiento de aguas residuales de tipo biológicas, por ejemplo. Gran porcentaje se va, si son aerobias, pues se van en la aireación, en el suministro de aire. Eh, también en el tratamiento de los lodos, la disposición de esos lodos. Todo eso cuesta dinero. Y también factores importantes a nivel económico que tenemos que ver las plantas de tratamiento de aguas residuales no únicamente como algo a lo que tú siempre le metes dinero, sino que también puede ser un generador de recursos, puede ser un generador de energía, como por ejemplo la valorización de los lodos en los que se convirtió la contaminación. Eso puede ser valorizable a energía, por ejemplo, haciendo digestión y convirtiéndolo en biogás para producir energía. Hay incluso gente que produce no solamente vapor, sino que produce energía eléctrica directamente y pues suministra a veces instalaciones. Es el caso de algunos ganaderos o personas que tienen granjas porcinas, porcicultores, mejor dicho, que bueno, que ellos con los purines, los desechos de los cerdos, pues ingresan a un reactor biológico y de ahí pues producen biogás o se quema en un generador eléctrico y producen parte de la energía de la granja. Incluso calientan agua para los cerditos bebés que no pueden enfriársele las patitas, por ejemplo. Y eso se hace aquí en nuestro país. Y no es una tecnología extremadamente difícil. Todo eso existe y está disponible. Y bueno, hasta aquí ya ha sido mi participación por el día de hoy, dando el cumplimiento de los tiempos y respetando el timing que se nos ha dado para concluir con la presentación del día de hoy. Doy paso entonces a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues sería interesante verla y compartirla con los demás compañeros presentes. Con la pregunta del señor José Santana, la norma ambiental sobre calidad de agua y control de descarga, la que fue emitida en el 2003. Disculpa, pero Mari, se está cortando un poco. No lo he escuchado. Ok, sí, porque el internet está un poco inestable. ¿Me oye Okay. bien? Sí, ahora sí, Ok. totalmente. El señor José Santana hace una pregunta sobre la norma ambiental sobre calidad de agua y control de descarga, la que fue emitida en el 2003, que define los límites máximos contaminantes permitidos en aguas residuales. ¿Está vigente? Si es así, ¿qué organismo, departamento debe velar por su regulación? ¿Se cumple o se lleva a cabo un monitoreo en este sentido? Bueno, sí, la normativa que está vigente es la que he presentado, la del 2023, que es el reglamento. Claro, yo lo que sí mencioné era que en el año 2003 fue, creo que la primera emisión de esa, que inicialmente era una norma de calidad o norma de... No recuerdo bien ahora cómo reza el texto completo, pero iniciaba con norma. Eran normas anteriormente, luego se cambió
por algo, algunos temas legales y demás, se cambió a reglamentos. Pero sí, la norma el reglamento que he presentado es el que está vigente y el encargado de darle seguimiento a esa normativa, a ese reglamento, pues el organismo, digamos que oficial, es el Ministerio de Ambiente. Pues igual, ellos mismos son los que han emitido este reglamento. Eso por ese lado, pero también el Ministerio de Ambiente le da seguimiento a través de los informes de cumplimiento ambiental que reportan las compañías eh, cada 6 meses. Hacer monitoreo ambiental, hacer monitoreo, perdón, de sus aguas mensualmente. Y esos resultados entonces se radican al ministerio y, 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 y con lo que se va a comparar cada empresa que reporten su informe de cumplimiento, pues es con ese reglamento que hemos visto. Si le ha quedado claro si he podido responder tu pregunta, José. Gracias, sí. Gracias, Perfecto, Cándido. perfecto. Vi una manito levantada. No sé si quiere hacer una pregunta o hacer un comentario. Ok, Sí, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Me escuchan bien? sí. Sí, lo oímos. Eh, no hace mucho tiempo en mi pueblo han construido una planta para agua, para tratamiento de aguas residuales. Yo quisiera saber cuál es el principal objetivo, la principal característica que debería tener una planta de tratamiento de agua. Vamos a ver, aterrizar un poco esto. El principal objetivo, ¿en qué aspecto? No me queda clara la pregunta, o sea, porque si es el principal objetivo No, si tú o sea, pudieras, por favor, dar un poquito más de detalle sí, para yo ubicarme un poquito más. perdón. Ya sé que el Mm. objetivo es el tratamiento de aguas negras, pero Ajá. quiero saber cuál sería el principal componente que debería tener la planta para desarrollar dicho objetivo. Ok. Hablamos de tecnología. ¿Con qué tecnología refieres? ¿Eh? Exactamente. Ok. Mira, los sistemas de tratamiento para aguas residuales municipales, como anteriormente hablábamos, las aguas residuales municipales pueden ser variadas y si tienen componentes industriales más. Ahora bien, si es solo aguas negras y estamos seguros de que son aguas negras únicamente, normalmente el proceso que se suele seguir es, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero se suelen colocar plantas de tipo biológicas, acompañadas con un pretratamiento en el que hay rejas, tamices, desarenadores, desengrasadores, clarificadores primarios en ocasiones para eliminar los sólidos en suspensión y los sólidos grandes. Y luego están reactores biológicos que son simplemente, en términos muy llanos, eso es un tanque que tiene adentro microorganismos que se alimentan de material orgánico presente pues en el agua residual. Y luego pues se produce lodo, ese lodo se retira, como yo mencionaba ahorita, que no se desaparece la contaminación, sino que se cambia de un estado a otro. Ese lodo se retira y se dispone o se utiliza para fertilizante o para cualquier uso. Y pues ya el agua, luego de haber retirado ese material orgánico y desinfectado, pues ya puede ser vertida al ambiente. Normalmente a nivel mundial, estos son las tecnologías que se utilizan. El tipo de reactor biológico pues ya dependerá de los matices de ingeniería que tenga el diseñador y de qué convenga. Pues va a depender el espacio, si hay dinero para hacer uno u otro reactor, porque hay unos que son más caros que otros, qué calidad tú necesitas al final.
la selección de tecnologías es un tanto depende. Bueno, un tanto depende, no. Siempre depende de lo que, primero, de lo que tienes y de lo que quieres lograr. No sé si te he respondido de la manera adecuada. Sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Continuamos con Adrián de Vinícola del Norte. Me gustaría saber, en cuanto a su experiencia en tratamientos industriales, ¿existe algún tipo de bacteria que pueda ser aplicada en los campos de retención de aguas residuales para disminuir los microorganismos y hacer estos No, aceptables o al menos para mejorar la calidad del agua residual? no te he escuchado, se está entrecortando. Si puedes, eh, pues, Buenísimo. una pregunta. ¿Tú crees que pudiéramos, pues, escribirla en el chat déjame ver, disculpa, la voy a leer en el chat, mejor, Sí, sí, porque se está porque intercortando bastante en internet. voy a dejar de presentar, ¿sí? Sí, la Eh, pregunta de Adrián Marte de Vinícola del Norte. ok, perfecto. En un segundito. Eh, déjame ver. Ok, 15 new message. Vamos a ver. Ok. Una empresa que dedica al tratamiento de aguas residuales se podría considerar economía circular. Ok. Esa no es. Ok, ok. Para ir en orden. Si Ok. quiere, yo se lo puedo repetir. Sí, escríbemela de nuevo, por favor, en el chat, para yo leerla. Ah, ok. Adrián Marte, Vinícola del Norte. Sí, correcto. Ok. Me gustaría saber, en cuanto a su experiencia en tratamiento de aguas residuales industriales, ¿existe algún tipo de bacteria que pueda ser aplicada en los cárcamos de retención de aguas residuales para disminuir los microorganismos y hacer estas aceptables o al menos para mejorar la calidad del agua residual, en este caso para reducir los patógenos y los olores? Fíjate, eh, existen un montón de productos que la gente compra. De hecho, hay cosas que le llaman, hay uno que llama de que BioBlock. Pero la efectividad de eso, pues, ni el mismo que te la vende la garantiza. Pues porque depende de muchísimas cosas. Un tanque que ya está construido, que tiene ciertas características, tiene un tamaño y un volumen, mm, tiene que, o sea, tiene que cumplir con ciertas características. Si tú no cumples con eso, se frizó. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me pueden Sí, escuchar? sí, Ok, sí, lo estamos oyendo. a lo que decías, o sea, yo en mi experiencia, a mí no me gusta trabajar con microorganismos de laboratorio, sintéticos, hechos en un ambiente controlado. Yo prefiero siempre trabajar con microorganismos que uno mismo cosecha o microorganismos traídos de otra planta similar. En el caso de cárcamos de bombeo, pues es que realmente yo no tendría la certeza de decirte que sirven o que no va a servir. Sí hay gente que lo vende, pero es que como eso se mantiene en constante entrada y salida de agua, no tienen permanencia para hacer el tratamiento adecuado. De pronto pudiera funcionar si tú tuvieras un tanque grande en el que tú le puedes dar un tiempo de retención importante, pero y funcionaría quizá como un reactor biológico, pero honestamente ese problema hay que estudiarlo y de pronto quizás a ti te conviene más que se plantee un sistema de tratamiento de aguas residuales adecuado, si no lo tienen, para las necesidades suyas. Y te digo porque es que tuve la experiencia en una trampa de grasa. Y ahí se aplicaba no sólido, se aplicaba uno líquido. Y la idea era, pues, que se redujeran las cantidades de grasa ahí, porque en algún momento, pues, necesitábamos limpiar muy rápido. Y no daban abasto las personas que limpiaban. Entonces se trató de agregarle
asimismo microorganismos sintéticos para que controlara las grasas. Pero es que eso se toma demasiado tiempo, porque los microorganismos, sean naturales o sintéticos, van a tomarse un tiempo para degradar el material orgánico. Y los olores, por ejemplo, los mismos patógenos, y muchas cosas que tú tienes en tu planta son de origen orgánico. No sé si te he respondido. Ok, sí, la próxima pregunta. La siguiente. Tenemos cómo se proyecta a largo plazo los impactos ambientales en el tratamiento de las aguas residuales industriales debido al cambio climático en la República Dominicana. Algunas acciones que se deben llevar, que se están llevando a cabo en este sentido. Uy, se frisa otra vez. ¿Cómo se proyecta a largo plazo los impactos ambientales en el tratamiento de las aguas residuales industriales debido al cambio climático en la República Dominicana? Bueno, José Santana. Otra vez. Mira, realmente de cambio climático yo no pudiera darte muchos detalles, pues porque no es mi área de expertise, pero sí lo que puedo entender de tu pregunta es que qué va a pasar a largo plazo si seguimos como estamos. Mira, ¿sí o no, Joel? José, perdón. Correcto, correcto. Exacto, pues fíjate, como yo decía hace un ratito, nos estamos disparando en un pie si no nos enfocamos en el tratamiento de, de los efluentes, tanto líquidos como, pues, como gaseosos también, porque hay una parte de emisiones importante. Pero, o sea, a largo plazo, esto simplemente lo que va es ir afectando de una manera negativa a nuestros recursos naturales. Y no te digo perderlos, porque ahí eso depende de muchísimas otras cosas, pero no poder aprovecharlos, eso sí es seguro. Aquí no tengo la estadística del agua residual industrial, cuánto se trata, cuánto no se trata, porque lógicamente no tengo acceso a toda esa información y mucha de esa información es confidencial. Pero de la información pública que está disponible, por ejemplo, en INAPA, ellos ponen cuánta agua residual doméstica o municipal ellos tratan en sus plantas. Y lamentablemente eso es menos de un 20%. Hace 2 años yo hice una actualización de esos datos para darle seguimiento y estaba en un 16%. No creo que haya aumentado mucho. Entonces, un 16% en agua residual doméstica, municipal, es una barbaridad. O sea, eso es poquísimo. Y yo creo que también, no solamente la parte, los residuos industriales tienen su cuota de responsabilidad, también los residuos municipales sin tratamiento tienen una responsabilidad altísima, en verdad, porque al final nosotros somos más. Y si evaluamos la carga contaminante de todas las industrias que tenemos y la comparamos contra toda la contaminación que generamos los habitantes de este país, probablemente sea, ganemos los habitantes en términos de contaminación. Sí, buenas tardes. Entonces, Habla José, Franklin. si te satisface mi respuesta. Sí, quería saber, disculpa Franklin, quería saber si José quedó tranquilo con la respuesta que le he ofrecido. Bueno, pues José parece que no está, Sí, ahorita dirá. disculpe, estaba el micrófono cerrado, Ok, claro. ok, Gracias, gracias, Cándido. gracias José. Franklin, Sí, diga, una pregunta. dale. Nosotros somos una empresa ronera y Ok, nosotros queremos saber bajo qué parámetros de la normativa de la ley 64 nosotros estamos, por lo cual nosotros debemos regirnos. ok. ¿Ustedes tienen destilería? No, no somos Ok, destilería. ok. Si no tienen destilería, pues lo que hay es que buscar en la, tú vas eh, al reglamento que yo he presentado, el reglamento de descargas, y a partir de ¿Cómo la que es el página reglamento? 14, dime, Sí, sí.
Lo Ok, escucho. entonces en la tabla 4 está el tipo de industria y los parámetros que tiene que cumplir. Me parece que, déjame ver si hay bebidas alcohólicas, que creo, o sea, bebidas alcohólicas directamente, sin destilería, porque sí hay una de destilería, pero no la veo, o sea, no veo Bueno, nosotros bebida. hemos buscado y no nos hemos Sí, encontrado exacto. como bebidas Sí, alcohólicas. como industria ronera probablemente no está. Entonces, cuando sucede eso, que la industria no aparece en la tabla número 4, pues entonces debemos apegarnos a los términos generales. La primera tabla de esa tabla 4, el primer cuadro que dice, te digo ahora, espérate, eh, la primera tablita de arriba, eh, ok, que voy llegando un momento, que dice guía general. Esta guía general ha sido ofrecida para que cuando tú tienes una empresa que, bueno, pues que no se ajusta a las descripciones que tienen ellos ahí, pues tú te llevas de la guía general. Otra ¿Entendido, pregunta Frank? también, sí, sí. Otra Ok, pregunta es, la planta que nosotros tenemos, nosotros estamos manejando un adecuado de alrededor de unos 30.000 y unos 60.000. ¿Qué recomendación usted nos daría para nosotros sí, tratar esa agua? sí, de 30.000, De 30.000 de cubo. 30, un descuento de 30.000. Eso es bastante, en verdad. Eso es muchísimo. Eh, Como te dije, no sabría en verdad cómo hacerlo porque el agua hay que estudiarla, hay que ver caudales, hay que ver carga contaminante, hay que ver la caracterización, pero no ver un análisis una vez que te dio 30, sino ver una tendencia, ¿tú ves? Eh, y verificar si siempre es el mismo valor, porque eso va a determinar la capacidad de la planta, si varía mucho, si no varía. Entonces, todas esas cosas hay que tomarle en cuenta al momento de diseñar la planta. Entonces, yo lo que sí te recomiendo es que eh, te acerques a una compañía que se dedique a estas cosas o a un consultor que se dedique a esto para que hagas una evaluación inicial de tus aguas y luego ya con una información más acabada, tú puedas ir a que te ofrezcan un sistema de tratamiento. Las tecnologías pueden ser diversas. No necesariamente para agua con esas características hay una tecnología fija. Yo puedo utilizar como diseñador una u otra tecnología que me dan el mismo resultado o resultados más eficientes. Eso lo decido yo. Pero, claro, también hay que tomar en cuenta que acoplarse a un presupuesto, a unas condiciones, a un espacio disponible. ¿Tú ves? Y hay diferentes tecnologías que te dan una u otra característica. Ok, gracias. Nítido. Veo aquí que en el chat habían colocado, saludos, una José, empresa que se dedique al tratamiento de agua residual podría considerarse entre la economía circular. Depende. Eh, Depende si ese agua se reutiliza o si algunos de los, de los subproductos, nutrientes, porque de las aguas residuales se puede sacar nutrientes, eh, biofertilizantes. Si uno de esos aspectos se reutiliza, bueno, pues sí puede considerarse dentro de la parte de economía circular ese proyecto. Ahora bien, si nada de eso está sucediendo, entonces no hay manera de clasificarla como economía circular. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Es el momento. Bueno, como ya no vemos más preguntas, hemos concluido la ronda de preguntas. Agradecemos su participación e Hola, interés. discúlpeme, una Ah, pregunta. Sí, claro.
¿Qué tecnología ustedes utilizarían para bajar un grado alcohólico? ¿Para, ¿Me hice entender? ¿Me escucharon? para qué? Dime ahora, Para bajar un Franklin. grado alcohólico. Bueno, es que como te dije, eso depende porque es que hay múltiples tecnologías. Por eso es que hay que estudiar el agua, ver qué grado alcohólico es, cuánta agua es, qué espacio disponible tú tienes. Por eso yo hice mucho énfasis ahorita que aunque las plantas industriales de iguales características, pero que cuando viene a ver, pues se producen con materia prima diferente, van a tener prestaciones diferentes las plantas de tratamiento de aguas residuales. Eso hay que estudiarlo, en verdad. Y de igual modo, le digo, eso pudieras eh, muy fácilmente con un consultor o un asesor en materia de tratamiento de aguas residuales, poder investigar. Ok, muchas gracias. Perfecto, Fran. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ahora bien, vamos a concluir esta ronda de preguntas. Agradecemos sinceramente su participación y el interés y compromiso en materia de gestión ambiental. Muchas gracias al ingeniero Carlos Costa por resaltar lo que es la importancia de la gestión del tratamiento de las aguas residuales industriales. Un poco de un resumen a modo general de lo que se habló el día de hoy. El agua sufre cambios tanto en sus propiedades físicas, químicas y microbiológicas debido a su uso a nivel doméstico, industrial o municipal. Estas aguas generadas no son homogéneas. Siempre la solución se va a hacer de manera particular para cada caso. Tenemos normativas que establecen parámetros para cada tipo de agua residual. Es nuestra responsabilidad gestionar este recurso de manera sostenible a través de todas las tecnologías de tratamiento, con el objetivo de proteger al ecosistema y evitar multas. Muy interesante todo este tema. Igual el día de mañana se va a estar continuando con esta capacitación. El programa del día de mañana va a ser a la misma hora, de 3 a 4 de la tarde. Mañana en el transcurso vamos a mandar lo que es el link. Vamos a tener otro link de acceso, no va a ser el link de hoy para que no se me confundan. Ahora bien, queremos tener un recordatorio de este evento. Si está entre sus posibilidades, abrir sus cámaras para tomar una foto. Vamos a esperar unos 5 segunditos para que todos puedan arreglarse y estar preparados para la cámara. A la cuenta de 3. Un momentico, que siguen abriendo sus cámaras. 1, 2, 3. Listo, muchas gracias. El día de mañana nuevamente nos estaremos reuniendo. No olviden conectarse a las 3 de la tarde y muchas gracias por su participación. Gracias igual. Gracias, un placer.